Se denomina Ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ello Siglo de las Luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar al caduco antiguo régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de las iglesias y se vuelve hacia nuevas y más formas de pensamientos, con la intención de iluminar sus conocimientos. Por ello, el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Las nuevas ideas, imbuidas de un espíritu eminente liberal, nacieron por obra de aquellos famosos pensadores llamados también filósofos, quienes difundieron sus nuevas concepciones políticas, sociales, económicas, etc., que orientaron el pensamiento europeo de aquella época, contra el injusto sistema de gobierno imperante. Es decir, que tales ideas se eligieron en una vigorosa corriente de opinión pública totalmente contraria al régimen absolutista de Francia, así como otras naciones de Europa y el mundo. Este caudal maravilloso de opiniones y pensamientos se vio grandemente enriquecido gracias, precisamente, a la magnífica contribución de aquellos eminentes innovadores de la ciencia económica, denominados economistas, quienes pertenecen igualmente a esta luminosa corriente intelectual de las nuevas ideas. Las nuevas ideas, nacidas mayormente en el seno de la burguesía, bien pronto se divulgaron por casi todas las clases cultas de la sociedad, en el pueblo y en ciertos sectores del clero. Igualmente lo hicieron en algunas monarquías, en las que soberanos liberales dieron el origen del despotismo ilustrado. El medio más eficaz de la difusión de las nuevas ideas, es decir, del pensamiento ilustrado, fue la enciclopedia, monumental diccionario de los conocimientos humanos hasta entonces logrados. Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata, conocido también como Virreinato de las Provincias del Río de la Plata o Virreinato de Buenos Aires, fue una entidad territorial que estableció la corona española en América como parte integrante del Imperio Español. A lo largo del siglo XVIII, las reformas borbónicas llevadas a cabo por los reyes de la Casa de Borbón, que reemplazó a la Casa de Austria a partir del 16 de noviembre de 1700, en el Imperio Español, transformaron las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias enteramente dependientes y supeditadas a las decisiones tomadas en España en beneficio de ella misma. Se creó consecuencias de aquellas reformas políticas, primero en forma provisional, el 1 de agosto de 1776, y luego de manera definitiva el 27 de octubre de 1777, por orden del rey Carlos III de España a propuesta de su ministro de Indias José de Gálvez y Gallardo, y tuvo su capital en la ciudad de Buenos Aires, de escasa importancia hasta ese momento. La triunfante Revolución de Mayo, en 1810, ocurrida en Buenos Aires, que había sido precedida por las fracasadas revoluciones de Chuquisaca y La Paz, ambas en 1809, en la provincia de Charcas, desató el inicio de la Guerra de la Independencia Argentina, que culminó con la segregación del virreinato respecto del poder español y su posterior división. El 18 de noviembre de 1811 abandonó el cargo del último virrey, Francisco Javier de Helio, dejando el mando al entonces gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet,
quien pasó a ser la máxima autoridad española como capitán general y gobernador de las provincias del Río de la Plata, Vigodet continuó en su cargo hasta la rendición de Montevideo. El 23 de junio de 1814 supuso el final del dominio español en el Río de la Plata. La sociedad colonial estaba claramente dividida en españoles y criollos. Los primeros tildaban a los segundos de cholos y a su vez recibían el mote de marrones o maturrangos. Los principales cargos de gobierno y las facilidades en el comercio eran para los españoles, aunque los criollos habían ganado su lugar hacia finales del siglo XVIII. La vida religiosa tenía una gran importancia, ya que era en las iglesias a donde se reunía la gente para asistir a las misas, fiestas patronales, casamientos, bautismos, etc. Los integrantes de alto clero españoles de origen ocupaban el peldaño más alto de la sociedad, junto a los funcionarios y a los comerciantes más ricos. Los curas pobres, criollos en su mayoría, se mezclaban entre el paisanaje y llevaban una vida sacrificada compartiendo penuarias y privaciones, vida cotidiana y cultural. Sin televisor ni automóviles, es posible suponer que la vida en el virreinato era aburrida, pero lejos estuvo de serlo. Los cronistas de la época cuentan que las mujeres elegantemente vestidas participaban activamente de los bailes que se organizaban todas las semanas en las principales ciudades. Los domingos, en tanto, los habitantes de Buenos Aires se reunían en el Retiro. Algo similar pasaba en algunas ciudades del interior, para disfrutar de las corridas de toros. También había teatros desde 1747 y los espectáculos musicales eran frecuentes. En los suburbios de la ciudad era muy común la realización de carreras cuadreras, carreras de caballos. El juego de la taba, un hueso arrojado al aire donde se gana según de qué lado caía y de las bochas. Además, era habitual la riña de gallos. Había dos universidades, la de Charcas, hoy en Bolivia, y la de Córdoba, que había sido fundada en 1613. La enseñanza primaria se impartía en los conventos, en las escuelas del rey, donde era gratuita y de forma particular. ¿Qué se enseñaba? Muy poco, a leer, escribir y a hacer cuentas. La enseñanza secundaria solo se transmitía en los colegios de San Carlos, en Buenos Aires, y el de Montserrat, en Córdoba. La Revolución del Río de la Plata. La Revolución del Río de la Plata fue, como en el resto de Hispanoamérica, una consecuencia de la crisis del Imperio Español. Luego de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, las tensiones entre los criollos y los comerciantes funcionarios peninsulares se agudizaron. Los peninsulares controlaban las principales fuentes del poder económico y político de la colonia, pero los criollos tenían en sus manos las fuerzas militares de la ciudad. Cuando en 1808 se conocieron en Buenos Aires las noticias de la invasión napoleónica, un grupo de criollos encabezó en la capital del virreinato un fuerte movimiento de opciones al virrey y al gobierno controlado por los peninsulares. A principios de 1810, conocidas las noticias de la caída de la Junta de Sevilla, los americanos se decidieron a actuar. Un grupo de criollos solicitó al virrey la convocatoria a una reunión extraordinaria llamada Cabildo Abierto. La legislación española establecía que este cabildo podía convocar a los vecinos de la ciudad y elegir a las nuevas autoridades. Es así que a partir del 22 de mayo, los vecinos reunidos en el Cabildo Abierto comienzan a discutir si el virrey tenía que cesar o no en sus funciones y, en caso afirmativo, quién lo reemplazaría. El jueves 24 de mayo de 1810 se confirma que el Cabildo había designado una junta de gobierno presidida
por el virrey Cisnero, quien había sido destituido de su cargo burlando la voluntad popular. Esto generó la furia de la milicia y pueblo, que se presentaron esa misma noche en casa del soberano, y unidos lograron su renuncia. La junta quedó disuelta y se convocó nuevamente al cabildo para la mañana siguiente. La Revolución de Mayo surgió por diversos factores. Llegó a su punto máximo del día 25 de mayo de 1810, con la creación del primer gobierno patrio, o sea, la creación de la primera junta de gobierno, lo que desencadenó un largo proceso en el cual un grupo de patriotas, entre los que se encontraban Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel Alberti, entre otros, realizaban reuniones a escondidas en diferentes lugares: la casa de Rodríguez Peña, la jabonería, negocio de Hipólito Vieites o en la quinta de Mariano de Orma, gestando ideas revolucionarias, las cuales salieron a la luz el día 25 de mayo de 1810. La Revolución Francesa se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada la época contemporánea. La organización política de Francia durante el siglo XIX osciló entre república, imperio y monarquía constitucional. Lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en ese país, y dio a luz un nuevo régimen donde la burguesía fue apoyada en ocasiones por las masas populares. La revolución socavó las bases de un sistema monárquico como tal, más allá de sus estertores, en la medida en la que derrocó con un discurso e iniciativas capaces de volverlo ilegítimo.